Jesús cambia el corazón. Gracias a todos, bienvenidos a los de las redes sociales que se unen a partir de ahora con nosotros a escuchar la maravillosa palabra de Dios. Hemos leído en Juan capítulo 16 de los versículos del 5 al 15. Estamos predicando la serie de Juan. Hoy pues llevamos 49 conferencias hablando versículo a versículo de este maravilloso libro que es el Evangelio de Juan. Si ustedes no han podido escucharlo, pues se lo aconsejamos que las escuchen, porque hay temas muy interesantes. Hace unas semanas empezamos con el tema del Espíritu Santo y dimos una pequeña introducción de qué es el Espíritu Santo, porque hay que aclarar claramente que no es una fuerza, no es algo, sino que es alguien. Es la tercera persona de la Trinidad. Jesús lo dijo claro: os enviaré a otro. Cuando dijo esta palabra otro, está claro que está diciendo otro de la misma sustancia que yo, otro similar a mí, pero que no soy yo, y que no es el Padre, porque esto lo envío yo. Y la semana anterior, acordaros que estuvimos predicando, os conviene que yo me vaya, porque es conveniente que se fuera Jesús y que la promesa del Padre llegara a todos y sobre todo a nosotros, los gentiles. ¿Os acordáis que estuvimos predicando de eso en Gálatas? Donde realmente la promesa más grande que Dios le hizo a Abraham fue que su espíritu moraría en nosotros, algo grandísimo para Dios. Por fin tendría un pueblo que le adoraría en espíritu y en verdad. Por fin tendría ese pueblo que él anheló desde un principio, que obedecería sus ordenanzas y sus leyes, porque sus leyes las tenemos grabadas en el corazón a través del Espíritu Santo. Pero hoy el título es la obra del Espíritu Santo. Vimos la personalidad del Espíritu Santo, vimos varias características de esta tercera persona que mora en nuestros corazones, que lo podemos entristecer, que lo podemos apagar, que lo podemos llenar de gozo, que se puede alegrar con nosotros. Es una persona que sobre todas las cosas anhela nuestra santidad, porque su labor más grande que hace en cada uno de los cristianos es hacernos parecer ¿a quién? A Jesucristo, nuestro Señor. Es la labor más grande que Él hace, que nosotros nos parezcamos a Jesucristo. Transformar un cuerpo de pecado en un cuerpo de santidad. Esos son milagros que solo el Espíritu Santo es el que los realiza. Amén. Así que vamos a introducirnos en la predicación de hoy, que es la obra del Espíritu Santo. Dice así, como hemos leído: pero yo os digo la verdad, que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Os fijáis el detalle que no está en plural? ¿No va a convencer al mundo de los pecados? ¿No va a convencer al mundo de qué malos han sido y cuántos pecados han hecho? Sino que su labor principal es convencer al inconverso de un pecado. Este pecado está muy claro y muy especificado en el versículo 9, cuando dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Jesús habló de cuántos pecados podemos hacer los hombres, de cuán malos hemos sido en nuestras vidas anteriores, de cuántas cosas, pues nosotros nos ponemos tristes cuando pensamos en nuestro pasado, de lo que éramos antes de venir a Cristo. Pero hay un pecado
que el Señor no puede nunca perdonar, que es el pecado de no reconocer la obra de Cristo en la cruz. Y como pasó con aquellos fariseos, decir que aquella obra era del diablo, del padre de Satanás, de Belcebú, del rey, de los demonios. Y Jesús dijo, y lo nombró claramente, que ese era el pecado imperdonable. Cuando algo que es una obra preciosa de salvación, la declaran que es obra del diablo, o sea, no quieren creer. Ese es el pecado más grande que tiene cualquier persona. Hasta que no llega a Cristo y reconoce a Jesús como su Señor, como su Salvador, hasta que no entiende que su vida pasada iba a un precipicio, donde si Jesús no le frena, iba a caer por él y se iba a matar, iba a caerse. Y este es el pecado de no reconocer a Jesús. Hay muchos que ustedes escuchan en la calle: yo creo en Dios, yo creo en Dios. No, yo creo en Dios. No, incluso creo en Jesús. Si es un ser histórico que está en los libros, incluso yo sé que en algún lugar está todavía en una cruz allí colgado. Yo creo que existió, yo creo que vivió, yo creo esas cosas, yo creo en Jesús. Pero esa no es la pregunta, o ese no es el pecado que aquí está hablando el mismo Jesús. Aquí no está hablando Jesús en una creencia universal. Yo creo en un Dios, como cualquier persona puede creer en algo, o yo creo en que Jesús vive y existió. Aquí Jesús está personificando la pregunta: ¿creen en mí de la forma que se tiene que creer? Yo soy el que soy, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cordero de Dios que borra el pecado del mundo, el que me ama, que dice, mis mandamientos obedece. Ese es el que cree en mí, esa es la creencia que busca Jesús, esa es la creencia que el Espíritu Santo viene a trabajar en las almas. Esa creencia, porque la otra creencia nos la dijo Santiago: los demonios también creen y tiemblan. Sin embargo, ellos no van a ir a un lugar de placer, digamos, espiritual. Ellos no van a ir al cielo con Jesús, ellos van a ir a un lugar de castigo. Entonces, la fe, el creer, hay que tener muy claro qué es lo que creemos. Y nosotros creemos que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Una cosa personal, nadie lo puede hacer por mí, no puede haber un sustituto en ningún momento, es personal. Cristo murió por mis pecados. Y yo tengo que arrepentirme de mi vida anterior y aceptar a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Esos son digamos que esos son los rudimentos de la fe, es la base del cristianismo. Cuando uno se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como Señor. ¿Qué significa Señor? Señor es dueño. No es como hoy decimos, mira, el señor José, el señor Isidro, el señor Luis, o la señora Nelly, o la señora Marivino, no. El Señor que está hablando la Biblia es el dueño. El que era dueño de las personas, y las personas no poseían nada que no fuese de aquel Señor. Los esclavos de aquella época, cuando se escribió la Biblia, eran tan esclavos, era tanto su Señor, que hasta sus esposas le pertenecían al Señor. No tenían nada. Y ese es el señorío que pide Dios a los cristianos. ¿Tú quieres ser un hijo de Dios? Acepta a Cristo como tu Señor. No es malo, es muy bueno tener un Señor. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros estamos creados para servir. Y si no servimos a este Señor, serviremos a otro, pero lo serviremos. Nunca encontraremos la libertad que solo el Espíritu Santo nos puede dar.
porque allí donde está el Espíritu de Jesús, allí hay libertad, esa libertad plena. Bueno, pero pastor, usted no va a la discoteca, o usted, yo no lo veo en el pub de noche allí tomándose 4 cubatas. Usted es libre, pero usted no va. Claro, yo soy libre para elegir lo bueno de lo malo, cosa que aquel que vive en el pecado, esclavo es del pecado, no puede discernir lo bueno de lo malo, no sabe lo que le conviene de lo que no le conviene, pero nosotros sí. Nosotros sí que sabemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene, porque tenemos esa libertad. Esa es nuestra libertad, poder elegir, que los demás no pueden. Los demás tienen que ser esclavos a la fuerza. Y esta es la primera obra que hace el Espíritu Santo en un ser humano. Redarguirlo de pecado. No de todos los pecados que ha habido y que ha tenido, porque uno abortó 5 veces, otro asesinó, otro le mintió a su padre, otro le quitó 5 euros a la madre, otro, lo que sea. Todos esos pecados y pecaditos y todos los pecados se pueden simplificar en uno: no creer a Jesús. Y ese es el pecado más grande e imperdonable que un cristiano no puede cometer. ¿Ustedes pueden cometer un cristiano de no creer a Jesús? No, porque ustedes ya lo han creído, ya lo han aceptado, ya lo tienen en su corazón, ya han pasado, ya han dado este paso de fe. Yo creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entonces, por eso dice que cuando Él venga convencerá al mundo, no a los discípulos, no a los creyentes, a los de fuera. Y se les convence del pecado. Ahora, ¿cómo un inconverso puede ser convencido por el Espíritu Santo? Como la Virgen María, que un día se levantó y estaba embarazada, y un inconverso se levantó por la mañana y dijo: ¡Aleluya, soy cristiano! ¡Hoy soy cristiano! El Espíritu Santo durmiendo me ha convencido de pecado. Pues la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña claramente, tal como ha hablado nuestro hermano José, muy oportuno, de que nosotros somos ministros de reconciliación. ¿Qué significa ser un ministro de reconciliación? Que en nosotros hay un ministerio muy importante, que es la predicación del Evangelio con poder. Y eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Os acordáis en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8, cuando le preguntaban: ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vuelves a instaurar tu reino? Nosotros queremos saberlo todo eso, Jesús, no te vayas y no nos contestes nuestras preguntas. Y Jesús le dijo: esto no es cosa vuestra, que lo tenéis que saber ahora, pero una cosa tenéis que saber, que recibiréis poder. Ese poder, ese dunamis poderoso que rompe las piedras, que rompe los corazones, que penetra hasta dividir el alma del espíritu, como predicábamos el viernes. Y eso lo hace la palabra de Dios, el Evangelio de salvación. Cuando tú le dices a una persona: mira, Cristo te ama tanto que un día tú, cuando resucites, podrás vivir con Él, porque perdona tus pecados. La pregunta es: ¿aceptas a Cristo que perdone tus pecados, que murió en una cruz, que resucitó al 3er día y lo hizo por ti? Si la respuesta es: pues qué cosas más buenas hizo Jesús por mí, pues no lo sabía yo que era solo por mí, pues sí que lo acepto. Ese momento tiene que haber un cambio en que el Espíritu Santo empieza a obrar en ese cristiano, con la segunda cosa que dijo Jesús, que dijo que cuando Él venga convencerá al mundo de justicia. Porque ya hemos creído en el Señor, ya ha habido esa conversión, ya le hemos predicado a alguien y ha dicho que sí, y pasa de muerte a vida. La Biblia le llama nuevo nacimiento,
la Biblia le llama la regeneración, la Biblia le llama de que un espíritu ha nacido de nuevo, y ese espíritu necesita alimentarse. Pero el Espíritu Santo sigue trabajando en esa alma, en esa persona que ahora ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Y cómo lo convence? Pues lo convence de justicia. Cuando hablamos de justicia en la Biblia, y tenemos que entender que no hablamos de la justicia divina en que se castiga el pecado, no estamos hablando de esta justicia, porque la palabra justicia se puede interpretar de las dos maneras. En la justicia que puede ocasionar un castigo por un pecado o por un mal acto acontecido, o la justicia, que es lo que Dios reclama de cualquier cristiano, que vivamos en justicia. Eso lo han escuchado, eso lo han leído en la Biblia, vivir en justicia. Y ahí lo que se está refiriendo la Biblia es a la vida, a la manera moral de vivir según la Biblia. Cuando ustedes lean que fulanito fue justo, significa que fulanito vivió de la manera moral que Dios quería que viviera. Era justo. Vivía en justicia. Su testimonio era en justicia. La justicia de Dios, que representa nuestra manera de vivir. Y esa transformación, adivina quién la hace. El Espíritu Santo, que nos va cambiando, que nos va transformando. El apóstol Pablo dijo de gloria en gloria, porque eso es una pelea diaria, eso es una pelea sin cesar, y cuando hemos vencido una pelea, la que nos viene por delante es peor. Entonces no sabemos si nos era bien quedarnos en la antigua o vamos a ver la que viene nueva. Cuando uno tiene, vamos a decir algo extremo, llega al Señor con un vicio de drogas, y no puede soltar las drogas, pero el Espíritu Santo un día lo hace libre, un día con esfuerzo, con mucha voluntad de la persona, y el Espíritu Santo le infunde el aliento y lo hace libre, y esa persona ha sido liberado de las drogas. Pues esa es una gloria que hemos llegado a obtener en nuestro testimonio. Nosotros estamos mejor que antes, hemos transformado nuestra vida, se ha ido cambiando, pero delante vienen obstáculos mucho peor, y los peores de todos, el carácter. Todos somos como somos, unos más rabiosos, unos más peleones, unos hablamos hasta por los codos, otros son callados y no dicen nada, otros son gritones, otros son etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la batalla peor que tenemos los cristianos. ¿Cómo transformar este cuerpo de pecado, esta conducta que durante tantos años, pues que yo he hablado así toda la vida, es que yo me he conducido así toda la vida, claro, antes de venir al Señor, pero ahora viniendo al Señor es otra cosa. Ya no te gobiernas, ya no estás solo, ya no estás abandonado, alguien está a tu lado, se llama Espíritu Santo. 24 horas al día, trabajando en tu carácter, ayudándote en tu debilidad. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Alguien se acuerda? Es que el versículo, cuando soy débil, entonces fuerte soy. ¿A qué debilidad se refiere? A que no confiaba en sus fuerzas. Señor, mira, yo soy un embustero compulsivo. Sin quererlo, cada palabra que digo 3 mentiras. Es que no lo hago queriendo, es que me sale, es que lo he hecho toda la vida con mi trabajo. Yo me dedicaba a mentir, pues es que me sale sin querer. ¿Cómo es tu coche? Así de grande y tiene un Mini. ¿Entiendes? Porque es que me sale esas cosas. ¿Me entiendes? Y uno ora al Señor. Señor, esa es mi debilidad. Yo quiero cambiar, yo quiero hablar como tú dices en la palabra del Señor, que vuestro sí sea sí, que vuestro no
sea, ¿no? Yo no quiero mentir, yo no quiero exagerar, yo no quiero, etcétera, porque las mentiras hay un montón de vertientes. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar. Tú no te das cuenta, pero un día sueltas una de esas mentiras que tanto suenan y algo dentro de ti resuena como un tambor. ¡Bum! Es verdad. Ahora me he dado cuenta, yo no tenía que haber dicho esa mentira. Seguimos adelante. Otro día, otra caída más. ¡Bum! ¡Ay, ay, 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 ay! Y así es cuando tú, diciéndole al Señor, Señor, ayúdame. El Señor, ayúdame. El Señor viene a tu rescate y te ayuda, y te cambia, y te transforma. No hay milagro más grande que transformar un cuerpo de pecado en un cuerpo de santidad. Ese es el milagro más grande que hay, y no lo hace Jesús, ni lo hace el Padre, lo hace el Espíritu Santo. Esa obra tan maravillosa que Dios Padre ya lo pensó desde antes, desde la eternidad. Los bendeciré, pues en la descendencia de Abraham, y recibirán la promesa del Espíritu Santo. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? Qué hermoso es nuestro Señor, que pensó en nosotros mucho, mucho más allá. Pero Jesús dijo una tercera cosa, que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, ya está claro, el pecado de recibir a Cristo, de justicia, de la manera de vivir y de juicio. Y cuando quiere explicar el juicio, pone a Satanás en medio. Bueno, pero esto no es algo con nosotros, pero el Espíritu Santo no vendrá a convencer al mundo, pero el Espíritu Santo no vendrá a transformar las personas a la imagen de Jesucristo. ¿Cuál es el juicio que nos está hablando aquí? El juicio por el pecado. El pecado, pues el diablo es juzgado en la cruz. Todos conocemos aquel versículo de Colosenses en que fueron despojados todas las potestades en la cruz del Calvario. Todos conocemos aquel versículo que dice que los príncipes, hablando de los demonios y de las potestades, si hubieran sabido lo que hubiera pasado en la cruz, no lo hubiesen crucificado. Si el diablo hubiera sabido que su derrota estaba en la muerte de Jesús, no lo hubiese matado. Pero él no lo sabía. Él no tenía ni idea. Su susto, tremendo susto que se llevó, fue cuando al tercer día la tumba se abrió. Pero nadie oró por él. Pero nadie le impuso las manos, nadie le dijo Lázaro sal fuera, nadie le dijo Jesús sal fuera. Él solo volvió a la vida. Y cuando Él resucitó, dio la esperanza más grande a este mundo. Si Él ha resucitado, yo voy a resucitar. ¿Amén? No se merece un amén, ¿no? Amén. Yo voy a resucitar. Y si yo voy a resucitar, voy a vivir con Cristo. Amén. Porque es mi Señor y mi Salvador. Amén. El juicio que vendrá sobre este mundo, el juicio que vendrá sobre los pecadores, es el juicio de resucitar y volver a morir en la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 20, si no me equivoco, cuando son lanzados vivos al lago de fuego. Cuando hablamos del juicio del trono blanco. Ese es el juicio que el diablo viene a mostrar a las personas. Cuando hemos empezado aquella persona que tú le estás hablando el Evangelio y que le has dicho en ese Evangelio que va a resucitar. ¿Y sabéis lo que me dijo una persona inconversa esta semana? Que hablé y le dije, vas a resucitar. Dice, qué bien, podré ver a mi abuelita. Sí, es verdad, verá a su abuelita. La pregunta es ¿dónde? No es que bien, es dónde vas a ver a tu abuelita, o dónde vas a ver a tu tía, o dónde vas a ver a tu querido, que un día tenías un querido y se murió, o tu querida, o lo que sea.
¿Dónde vas a verlos? Esa es la pregunta. Porque resucitaremos todos. Eso está en Daniel. Eso es una doctrina bíblica que está al día y que es muy importante predicarla, porque cuando un inconverso escucha que volverá a la vida, y cuando tú le dices, y cuando volverás a la vida tienes dos caminos, que es o estarás en el lugar de condenación por tus pecados, o estarás en el lugar de salvación por haber recibido perdón. Aquí no se trata de ti, de tus fuerzas, aquí se trata de que un ser llamado Jesús murió y a través de él puede recibir perdón. No es otra cosa. Pero resucitarás. Y ahí el Espíritu Santo trabaja. En esa mente trabaja. A veces esa labor del Espíritu Santo tarda años. Tarda mucho tiempo. José es testigo de esto que estoy diciendo, de que se le habla a una persona y tarda años y años. ¿Por qué? Porque es más duro que una roca. Y el día que se convierte, entonces se da cuenta cuánto tiempo he perdido. Porque no hay más vida que esta que estamos viviendo. Porque dice la Biblia, y eso es importante, que después no resucitaremos en un ratón, ni que resucitaremos en un canguro, ni en una cucaracha, que después de esta vida, en el momento que muramos, hay un juicio. Y ese juicio es para saber dónde vas a pasar la eternidad. Jesús dijo, mira, a uno que era muy rico, ¿para qué te afanas en tener todo el oro del mundo? Si esta noche vienen a por ti los demonios, ¿te van a salvar tanto dinero? ¿Te va a salvar tanta riqueza? ¿Te va a salvar tu posición delante de la gente? No, van a venir a por ti y te van a llevar. Así que teme más bien, le dije, al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, que aquel que solo te puede destruir el cuerpo. Eso no pasa nada, porque después hay una vida, después hay un después. Eso es muy importante. Nosotros los cristianos lo tenemos claro. Sé que pocas veces hablamos de este después, pero este después está. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio de la reconciliación, está este después. Y esta persona que escuchó y que le costó mucho, y entonces se da cuenta, como hemos dicho, vuelve en sí. ¿Cuánto tiempo he perdido de mi vida? Porque esta vida vale mucho. Que vivimos 70 años, 80 años, 90 años, que sean para la gloria de Dios. Que cuando lleguemos al cielo, el Señor nos diga, entra, siervo fiel, entra. En lo poco fuiste fiel, pero ven, que tengo mucho que darte, tengo mucho que entregarte, tengo mucho para ti. Esta es la labor del Espíritu Santo en este mundo. Ahora entendemos mejor aquellas palabras de Jesús. Mira, Maribí, te conviene que yo me vaya. Los apóstoles estaban asustados. Pero Señor, si tú eres el Mesías, si tú eres el Salvador y estás con nosotros, ¿cómo me va a convenir que tú te vayas? Eso no cuadra en la lógica humana. Pero la lógica de Dios es otra. La lógica de Dios es de dentro para afuera, no de fuera para adentro. Yo transformo tu corazón y tú llegas a otras personas y otras personas llegan a otras y se incendia un fuego que no hay quien lo pueda parar. Hace 2000 años que se incendió, hoy nadie lo puede parar. Amén. Nadie lo puede parar, el fuego que encendió el Espíritu Santo, transformando, cambiando las vidas. ¿Qué haré? ¿Cómo puedo vivir esta vida? Y si un hermano me hace algo malo, pues lo perdonas. Pero ¿hasta cuántas veces? 7 veces, ¿eh? No, 70 veces 7. 70 por 7, 490. Pues iré contando cuántas veces me pide perdón, ¿eh? No, eso es cada día. Imposible. Jesús está diciendo un imposible.
Nuestra vida es una vida de perdón, nuestra vida es una vida de amor, nuestra vida es una vida como Jesús llevó en la tierra. Y para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Que lo tenemos aquí, que no lo tengamos apagado, que no lo tengamos medio encendido, sino que lo tengamos ardiente. Espíritu Santo, ayúdame en el caminar, ayúdame en mis debilidades, ayúdame a ser semejante a Cristo. Ustedes escuchan esas cosas que dicen que en el cielo hay una persona con unas llaves que se llama Pedro, si no me equivoco, ¿no? San Pedro, y que cuando llega un alma le pregunta allí en la puerta, a ver, ¿tú cómo te llamas? Hombre, yo me llamo Dani. Ah, muy bien, Dani. A ver, ¿y tú por qué estás aquí? A ver, ¿tú por qué quieres entrar en el cielo? Bueno, yo pues he sido muy buena persona, yo me he portado bien, además he dado dinero para los pobrecitos y además pues he ayudado a cruzar una abuelita a la carretera y... Ah, está muy bien, Pedro, está muy bien, pero no veo una marca que es necesaria que tengas, no veo un sello que es imprescindible para entrar aquí. Tú no puedes entrar, pero yo me porté muy bien, todo correcto, pero aquí no entra quien se porta bien, aquí entran los que han nacido de nuevo y tienen un sello del Espíritu Santo en sus corazones. Esos son los que entran. Que luego nos portaremos bien porque el Espíritu Santo nos transformará y nos cambiará e iremos por esas buenas obras. ¿Te acuerdas del versículo Efesios 1:13? Y ahora podemos simplificar aquello que acabamos de decir. En él también vosotros, hermanos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ese sello es el que nos abre las puertas. Al lado había otro Dani. ¿Y tú, Dani? Bueno, mira, yo fui muy pecador, pero me arrepentí. Acepté a Cristo en mi corazón. Entra, que te están esperando. Aquí está tu nombre. Entra a las puertas del Señor. Esta es la parte que el mundo no acaba de entender. No es que yo sea mejor que otro, no es que yo me merezca, es que Cristo lo hizo por mí y yo lo acepto. Es que Cristo lo hizo por mí, me cambió, me transformó y yo lo acepto. Nada más que eso y nada menos, porque eso no es un nada más, sino es una vida completa hasta llegar a la presencia del Señor. Ah, pero ¿nunca más te emborrachaste ni lo necesité? Ah, pero ¿nunca más fumaste ni quiero volver a fumar? Ya fumé demasiado. Ah, es que nunca más has dicho una mentira. ¿Y para qué me han servido las mentiras? Con la verdad, al final, si tengo que ser acusado, pues soy acusado, pero el Señor está a mi lado. Y la paz de Dios está en mi corazón. Y esa paz no me la da una mentira. Esa paz me la da el Espíritu Santo actuando en mi corazón. Y tengo poder para luchar contra las huestes de maldad. Y tengo poder en la oración para doblar la voluntad de Dios. Háblese siempre en términos bíblicos. Estamos hablando de términos bíblicos. Voluntad de Dios según su voluntad. Dice Jesús, todo lo que pidiereis en mi nombre, yo os lo daré. Según la voluntad de Dios. ¿Por qué nosotros oramos por los enfermos? Porque nos gusta mucho que digan, mira, allí se han sanado. No, nosotros oramos por los enfermos porque es un mandamiento de Dios, primera. Y segunda, porque en esas sanidades Dios es glorificado, Jesús es glorificado, no los hombres. ¿Y por qué Dios nos escucha? Porque su nombre va a ser glorificado, porque la gloria es de Dios y no de los hombres.
Y esa es la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchas cosas que hacer con nosotros, con la Iglesia, con este mundo. Hasta tal punto que está frenando la maldad. Hasta tal punto que la maldad quiere surgir y el Espíritu Santo la frena junto con nuestras oraciones. Este hombre de pecado que un día surgirá, que todos sabemos su nombre, el anticristo, de momento hay quien lo detiene, que es nuestra santidad y nuestras oraciones con el poder del Espíritu Santo. Y cuando nosotros oramos por nuestras casas, por nuestras familias, por nuestro barrio, por nuestra ciudad, el Espíritu Santo está actuando con poder. Nosotros no vemos lo que Él ve, pero ahí hay victoria. Ahí hay victoria. Y la corrupción se frena. Y si nosotros no oráramos, imaginaros cómo sería nuestro entorno. 1000 veces peor. Pero por amor a nosotros, porque nosotros somos, ¿qué? La sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? Frena la corrupción. Si tú quieres comerte un buen jamón, tienes que salarlo primero, si no el jamón, pues se corrompe. Pero tú lo salas y aquel jamón se cura y no se corrompe, no salen gusanos, no sale nada. Esas son nuestras oraciones, somos nosotros, la sal de este mundo. La otra parte, la luz, el testimonio, nuestro testimonio a los demás. De cuando Él venga, el Espíritu, y Jesús le da un adjetivo de verdad. ¿Por qué será que Jesús le llamó el Espíritu de verdad? Porque en este mundo hay un espíritu que se llama de mentira, que está en todo lugar, que está engañando a todo el mundo. A estos ni los escuches. Estos son Jesús y aleluya. Ni los escuches. El espíritu de mentira. Estos solo quieren sacarte el dinero. El espíritu de mentira. Estos son una secta. Vete a saber cómo acaba esto. El espíritu de mentira. Eso es el espíritu que está en el mundo. Pero el espíritu de verdad es el que te dice la verdad. Y el que te dice la verdad es el que te dice que si vas por ese camino te vas al infierno. Duro y cruel, pero real. Esa es la verdad. Y el que te dice que si santificas tu vida te vas al cielo. Que Él te acompaña, te ayuda y transforma tu vida. Ese es el espíritu de verdad. Pero cuando venga el espíritu de verdad, Él os guiará. Bueno, esta palabra, guiar, estuve buscando todos los significados en la Biblia, todos los significados en el griego. Bueno, es una persona que enseña, es una persona que conduce, como el que conduce un carro o un coche, Él guía. No es que doblega nuestra voluntad, sino que nos guía por el buen camino. Es una palabra que en términos marineros significa que hace llenar las velas de aire y las sopla y hace llevar el velero por donde tiene que ir. Es una palabra muy bonita para los cristianos, que es pastorear. Nos pastorea. Y eso es muy bonito para nosotros. Tenemos un pastor 24 horas al día en nosotros, que se llama el Espíritu Santo. Y si le hacemos caso, no tendremos hambre, no tendremos sed, no tendremos que pasar por muchas penurias, porque Él no las va a evitar. Pasaremos por donde tengamos que pasar para que nuestro carácter y nuestra vida sea transformada y para que se haga la voluntad del Padre. Porque sobre todas las cosas, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que vemos, hermanos, que este espíritu, cuántas cosas buenas tiene.
esta tercera persona de la Trinidad que mora en nuestros corazones. ¿Sabéis por qué mora en vuestros corazones, no? Porque somos el templo del Espíritu Santo. ¿Os acordáis que en la antigüedad, primero el tabernáculo, como nos hablaba el hermano José la semana pasada, el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, eso estaba en el desierto. Luego Salomón construyó el templo, que fue derribado y lo volvieron a construir, y ahora está derribado el templo y allí moraba Dios, y la gente, es que allí moraba Dios. Y como decía nuestro hermano, que si no le ponían una cuerda y un cascabel, el que estaba dentro no sabía si estaba muerto o vivo, porque en la presencia de Dios solo se podía estar en santidad. Dice, pero ahora ya no mora entre cuatro paredes. Esto no es la casa de Dios como si dijéramos aquí mora Dios, no. Aquí está Dios porque estamos nosotros. Donde están dos o tres está Dios. Pero ahora mora en nuestros corazones. Somos templos vivos del Espíritu Santo, edificados sobre rocas vivas. Y eso tiene que conmovernos y tiene que hacernos pensar bien. Es que cuando me levanto por la mañana, ahí está el Espíritu Santo, ahí está Dios, ahí está Jesús. Porque donde está Él están los tres. La Trinidad al completo está a tu favor. ¿Cómo sales derrotado de casa? ¿Cómo puedes decir, no sé cómo me va a ir el día? El día te va a ir como Dios quiera que te vaya, bien en su voluntad. Tú tienes a toda la Trinidad a tu favor. Es que no tengo para pagar el alquiler. Pídele al Señor y el Señor no te dejará en vergüenza. Y si no, solucionará tu problema de otra manera. Y si no, vendrá un milagro del cielo que tú no crees. Porque dijo Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás. El resto yo os será añadido. Pero si por la mañana ya estás derrotado, pero si por la mañana ya estás confesando que te va a ir mal el día, ¿cómo quieres que se sienta el Espíritu Santo y decirte, hija mía, hijo mío, que no sabes que estoy aquí? Que lo primero que hice fue, cuando este mundo era un caos, Génesis capítulo 1 y versículo 2, como una gallina covando los polluelos, ahí estaba el Espíritu Santo ordenando todas las cosas. La luz, los árboles, los animales, la grandeza del universo. ¿Y tú dices que estás derrotado? Si son más los que están contigo que los que están en contra. Es que mi pecado me puede, pide, ayuna. Hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno. Pídelo, esfuérzate y yo te ayudaré. Pero estás en victoria. Porque solo los victoriosos entrarán en el reino de los cielos. Solo los que arrebatan el reino de los cielos son dignos de entrar en el reino de los cielos. De una lista así, que hay en Apocalipsis, de los que no van a entrar, los primeros, ¿sabéis cuáles son? Los cobardes. Los cobardes. ¿Tú eres valiente o cobarde? Esa es la obra del Espíritu Santo. David, ¿cómo se sintió? ¿Valiente o cobarde? Y delante tenía un gigante, Y no es un gigante como nuestro problema de que no sabemos cómo vamos a pagar el alquiler o cómo vamos a pagar la luz o que me duele la pierna. No. Él tenía un gigante de 3 metros que lo iba a matar. Pero él fue un valiente. Y eso se le contó. Y se le contó por justicia. Y todavía hoy las iglesias, todo el mundo predica de la valentía de David. Y nosotros somos valientes. Valientes porque estamos aquí. Valientes porque tenemos al Espíritu Santo. Valientes porque no estamos solos. Valientes, hermanos, porque nos tenemos unos a otros. Pero nos tenemos de corazón.
no de boquita. De boquitas en el mundo. ¿En qué te puedo ayudar? Mira, es que tengo este problema justo mañana. Yo mañana tengo que ir a tal sitio, no puedo ayudarte. Justo mañana. Pero un cristiano no. Tengo este problema, vamos a buscar la solución, vamos a orar, vamos a intentar buscar la solución, si no yo, otro hermano, pero buscaremos una solución, el Señor nos va a ayudar. Eso no es de boquita, eso es de palabra. La primera iglesia dice que lo vendían todo y lo tenían todo en común. Lo que querían demostrar era la unidad de la iglesia, porque el siguiente versículo dice: y entre ellos no habían necesitados. No habían necesitados. No había que mendigaban pan, no había que mendigaban ropa, no había que mendigaban nada. Entre ellos, de unos a otros se apoyaban. Eso es un amor que no lo puede poner el mundo. En el griego hay tres tipos de amor. Está el amor fileo, que es el amor entre amigos, de padres a hijos. Está el amor eros, que es el amor sensual, que es el amor entre matrimonios, que es un amor muy fuerte. Por eso la diferencia entre cuando viene la madre y viene la mujer. ¿A quién amas más de los dos? Pues amamos las dos igual, lo que pasa es que el amor es diferente. Uno es el amor eros y el otro es el amor fileo. Pero cuando viene Cristo, nos dice: ¿y tú me amas con ese amor ágape, que es el amor de Dios? Es un amor que solo puede ponerlo el Espíritu Santo. El amor ágape, el amor sacrificial, el que lo da todo a cambio de nada. A cambio de nada aparentemente, porque Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Y si tú quieres ver las bendiciones de Dios, empieza a dar, que recibirás. Más bienaventurado es dar que recibir, porque dando se recibe. Mira, yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana y todos los días oro al Señor, y el Señor me revela cosas escondidas y no las pienso compartir con nadie. Al tercer día, hasta lo que sabes lo has perdido. Pero tú estás en tu oración y el Señor te muestra un versículo. Mira este versículo, mira lo que dice, mira lo que significa. Mira, Luisita, mira, Juanita, el Señor dice esto en su palabra. Al día siguiente, 2 versículos. Es así. Dando se recibe. ¿Amén? Así que nos quedamos ahí, porque del Espíritu Santo yo creo que, José, podemos estar bastantes horas hablando, ¿verdad? Bastantes, ¿no? O sea que continuaremos en esta predicación la semana que viene, y de esa obra maravillosa que el Espíritu Santo quiere hacer, y muy importante que todos tenemos que entender, está haciendo. Hay un versículo en la Biblia que es precioso: yo haré cosas en ustedes que si os la contaren no te la vas a creer. Y cuando tú miras para atrás y te miras a ti mismo en el tiempo y dices: ah, ¿ese era yo? Es que no me lo puedo creer. El Señor me ha transformado. Amén. El Señor nos ha transformado. Amén.